Bueno, pues el tema de hoy es cómo aprender astrología. Normalmente hay una tendencia a consumir demasiada literatura de explicaciones, interpretaciones, que son algo así como la vida de la astrología, que está en constante transformación. Entonces, es como si estuviéramos siempre dependiendo de nuevas interpretaciones, cuando lo más sencillo sería ir a la fuente, sería ir al dogma, entendiendo el dogma como aquella estructura inamovible que permite que luego lo que es movible, que son las interpretaciones, puedan brotar, puedan manar. Es como una montaña. La montaña es relativamente impermanente, relativamente eterna, y no hay vida en la montaña. Arriba de todo, en los picos, no hay vida. Y es precisamente donde no hay vida donde se producen tormentas, lluvias, que es lo que hace que luego mane el agua, que es una especie de símbolo del significado, y fertiliza el valle. Si nosotros nos quedamos en el valle, no tenemos perspectiva. Si nosotros nos quedamos en las interpretaciones, si leemos los típicos libros de astrología, que son básicamente interpretaciones de planetas en los signos, planetas en las casas, aspectos, bla, 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 esos son interpretaciones. Nos estamos quedando en el valle. Cuando subimos a la cima, ahí encontramos la geometría que hay detrás, que sustenta el, las interpretaciones. De ahí podemos alcanzar unos conocimientos geométricos, unos conocimientos matemáticos, de los cuales luego podemos extraer interpretaciones que son siempre nuevas. Podemos renovar. Nos da independencia. No necesitamos libros. Solo necesitamos a los símbolos para poder seguir renovando esas interpretaciones. Entonces, ¿cuál sería esa cima de la astrología? Esa cima que es el origen. Es una cima que a la vez es origen. Es como las montañas. ¿Cuál es el origen de la vida? Pues el origen de la vida está en las cimas de las montañas, que es donde llueve, donde se hacen los ríos y donde luego se fertilizan los valles. A partir de ahí, ¿cuál es esa cima? Ese dogma. Pues podemos disponer lo que es el tema mundi, que es una carta del mundo. Lo de que es una carta del mundo es una metáfora, realmente no es la carta del mundo. Es una carta que sirve como mandala primigenio de la astrología. Entonces escoge los signos de Cáncer y de Leo para establecer a las luminarias, porque son los signos en los que la luz del sol es más visible. Son los signos de junio y julio y agosto. Son los meses donde hay más luz. Entonces ahí tenemos a las luminarias en Cáncer y en Leo. Y a partir de ahí se disponen por orden caldeo los demás planetas. Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Y en espejo. Y esto es el fundamento de las regencias. Las regencias planetarias no tienen nada que ver con resonancias de es que Mercurio resuena con Géminis y por eso se le atribuye. Es un motivo, tiene un motivo geométrico, un motivo de que es el planeta más cercano. Y luego está Venus, y luego está Marte, y luego está Júpiter, y luego está Saturno. Y partiendo desde los signos de las luminarias, de los signos donde la luz del Sol está más presente, se dispone este mandala. De aquí podemos sacar varias cosas, aparte de las regencias. Podemos sacar también los aspectos. ¿Cuáles son las cualidades de los aspectos? Las cualidades de los aspectos mayores resuenan con los planetas. Los aspectos mayores son los aspectos cuyo arco divide a la circunferencia en números enteros. La circunferencia tiene 360 grados. Entonces, los aspectos mayores son el sextil, el trígono, la cuadratura y la oposición y la conjunción. El quincuncio y el semisextil no se contemplan, porque si dividimos 360 entre 30 o
360 entre 150 no da un número entero. Si dividimos 360 entre 60, que es el sextil, entre 90, que es la cuadratura, entre 120, que es el trígono, y entre 180, que es la oposición, tenemos números enteros. Entonces, esos serían los aspectos que se tienen en cuenta en la astrología tradicional. Y tienen una resonancia con los planetas. Si nosotros escogemos al Sol como punto de partida, ¿cuál es el planeta? O sea, en lo que es la parte de abajo de este mandala, que está en la imagen, ¿cuál es el planeta que está en sextil al Sol? Es Venus. Entonces podemos disponer que Venus tiene una cualidad de sextil, o mejor dicho, que el sextil tiene una cualidad de Venus. Marte tiene una cualidad de cuadratura, o sea, la cuadratura, pero mejor dicho, la cuadratura tiene una cualidad marciana. El trígono tiene una cualidad jupiteriana y la oposición tiene una cualidad saturnina. Y eso ocurre también desde la Luna con los planetas, los mismos planetas que están dispuestos en la parte de arriba. Venus en Tauro hace sextil a la Luna en Cáncer, Marte en Aries hace cuadratura a la Luna en Cáncer, Júpiter en Piscis hace trígono, a la Luna en Cáncer, y Saturno en Capricornio hace oposición a la Luna en Cáncer. ¿Qué quiere decir? O sea, de aquí podemos extraer un montón de significados que se renuevan constantemente. Sabemos que el sextil es un aspecto benéfico, porque el planeta análogo al sextil es un planeta benéfico y es el benéfico menor, mientras que Júpiter es el benéfico mayor. Por lo tanto, podemos disponer que lo que nos trae el trígono es, en cierta forma, más fluido o más poderoso que lo que nos trae el sextil. La teoría nos dice que un sextil hay que trabajarlo y el trígono viene dado. Que podríamos disponer de aquí como una interpretación. Que Venus, para ejercer su magnetismo, se tiene que preparar. Se tiene que acicalar, tiene que cuidar su imagen, tiene que cuidar su expresión para poder ejercer ese magnetismo que la caracteriza. Júpiter es el cuerno de la abundancia, Júpiter es gracia. Júpiter es lo que se recibe por don divino. No hay que hacer nada, no hay mérito en la gracia. La gracia se recibe por la gracia, por gracia. Entonces, cuando nosotros vemos un trígono en una carta, pues ahí sabemos que hay una posibilidad de recibir gracia, que no se merece, que viene dado. Claro que si nosotros utilizamos mal esa gracia, pues podemos generar unas consecuencias negativas para nosotros. Eso sí que no viene dado con el trígono. Lo que nosotros hacemos con el trígono es otra cosa, pero el trígono viene dado. La atracción de Venus nos la tenemos que trabajar un poquito, pero también es fluida. No hay conflicto. El conflicto está en los maléficos, en los planetas que tradicionalmente se llaman maléficos, que son Marte y Saturno. Marte es un obstáculo, esa es la cuadratura. O sea, la cualidad de la cuadratura es un obstáculo que nos impulsa a actuar, un obstáculo que nos impulsa a salir de nuestra zona de confort. Marte es la flecha que sale del círculo. Marte es el guerrero que sale del hogar familiar y se dispone a una aventura, que se dispone hacia la conquista o al rescatar la princesa. Y Saturno es el planeta más alejado de las luminarias. Es el planeta que tiene que ver con los límites. Y es el planeta que hace oposición, porque eso es lo que hace un límite. Un límite se opone al irradiar de las luminarias. Es un muro
a través del cual la luz no puede atravesar. Entonces, la cualidad de la oposición. Cuando nosotros vemos una oposición en una carta astral, ahí sabemos que hay un límite. Ahí sabemos que hay algo que nos confronta. Ahí sabemos que hay algo que puede entenderse de cierta forma, como karma, por ejemplo, podemos decir, como algo que nos limita, como algo que nos constriñe, como algo que se opone a nuestro libre albedrío, que se opone a nuestra libertad, que se opone a lo que nosotros queremos, a nuestro deseo de brillar, sol, o a nuestro deseo de estar seguro, luna, nuestro deseo de confort, de crecer en confort. Vemos que hay dos tipos de aspectos. Es una, o sea, aspectos crecientes y aspectos menguantes. No es lo mismo una cuadratura creciente que una cuadratura menguante. ¿Cómo sabemos diferenciar entre un aspecto creciente y un aspecto menguante? Pues depende de la posición del planeta más rápido. Aquí tenemos los planetas ordenados por velocidad. O sea, el planeta más rápido es la Luna, luego está Mercurio, luego está Venus, luego está... Bueno, mejor matizo, aquí no están ordenados por velocidad, están organizados por posición. La velocidad sería... La Luna es el más rápido, que tarda aproximadamente un mes en dar la vuelta al zodíaco. Luego está Mercurio, luego está Venus y luego está el Sol, que tardan aproximadamente un año. Un poquito menos la Luna, Venus y Mercurio. Luego está Marte, que tarda 2, luego está Júpiter, que tarda 12, y luego está Saturno, que tarda 29 años aproximadamente. Entonces, cuando hay dos planetas en aspecto, escogemos como punto fijo al más lento. Depende, si el planeta más rápido está delante del planeta más lento en el sentido de los signos del zodíaco, el aspecto es creciente. Si el planeta lento, rápido, se está acercando al lento, porque ya pasó de la oposición y se está acercando al lento, entonces el aspecto es menguante. Y esto cambia la cualidad del aspecto. Los aspectos crecientes construyen, los aspectos menguantes liberan. La oposición, que decimos que es un límite, desde otro punto de vista, es un florecimiento. Podríamos decir que el florecimiento actúa como límite, en el sentido de que a partir de ahí lo único que queda es entregar. Ya no se va a construir más. Todo lo hecho ya está hecho. Y solo queda recoger el fruto. Solo queda entregar el fruto. Entonces, eso es muy importante a la hora de observar una carta natal. El aspecto que estemos analizando, ¿es creciente o es menguante? Imaginémonos un aspecto Sol-Luna, que quizás sean los más importantes. Una cuadratura creciente. Sol-Luna. Quiere decir que el Sol, imaginémonos, el Sol está en Aries. Una cuadratura creciente quiere decir que la Luna está en Cáncer. Otro ejemplo. El Sol está en Tauro. La cuadratura creciente quiere decir que la Luna está en Leo. La Luna es el planeta más rápido. Entonces, como es creciente, quiere decir que la Luna está por delante, en el sentido de los signos del zodíaco. La Luna se está alejando del Sol. Va hacia su fase llena. Está creciendo la Luna. Está creciendo. Es una Luna creciente. Entonces, tenemos una cuadratura creciente.
un cuarto creciente. O sea, si miráramos al cielo, veríamos a la luna exactamente partida por la mitad. Y en el sentido creciente. Entonces tenemos la cuadratura, que es conflicto marciano. Hay una necesidad de salir de una zona de confort. Hay una necesidad de reajustar el rumbo. Hay una necesidad de iniciar un viaje. Porque hay una necesidad de cambio. Todo esto es lo que nos trae Marte. Hay una necesidad de cortar con el pasado. Es uno de los significados de Marte, ¿no? El cortar. Marte es como un cuchillo. ¿Con qué cortas? Con el pasado. Cortas la tarta, digamos. Rompes el círculo que te protegía. ¿Por qué? Porque quieres construir. Porque tienes la necesidad, el deseo de construir. Y ese es el conflicto. Que lo que quieres construir de alguna forma te impulsa a dejar atrás lo conocido. Si fuera menguante, ejemplo, es la luna la que está en Tauro y es el sol el que está en Leo, o es la luna la que está en Aries y el sol en Cáncer. Es decir, la luna se está acercando al sol. La luna ya pasó la oposición y ahora se está acercando al sol. Es una cuadratura igualmente. Estamos hablando de un conflicto, pero el conflicto no viene dado por la tensión entre aquello que fue hasta ahora y aquello que yo quiero construir, sino entre aquello que es hasta ahora y aquello que yo quiero entregar, aquello que yo quiero liberar. Hay una sensación de pérdida, no es una sensación de querer, de deseo de conseguir, de construir, sino de entregar. La cuadratura creciente es algo así como el brote que sale. ¿Qué le pasa al brote? El brote se enfrenta a un mundo nuevo cuando nace, cuando atraviesa la piel. Es un momento de muchísima fragilidad, es un momento que tiene un larguísimo camino por delante, es un momento de mucho riesgo, que cualquier cosa puede acabar con la vida de ese brote incipiente. Y la necesidad es de construir una estructura sólida que permita el crecimiento. La necesidad es de construir un tallo que pueda soportar las inclemencias del tiempo y una serie de circunstancias, ¿no?, a las que se tiene que enfrentar esa planta. En la cuadratura creciente hablamos de la cosecha. Si la oposición es el florecimiento, la cuadratura menguante es la cosecha. Y una cosecha es una pérdida. Una cosecha es un corte. Seguimos en lo mismo. O sea, volvemos otra vez a Marte. Sigue siendo una cualidad marciana, pero es una cualidad marciana más nocturna, digamos. Si entendemos lo nocturno como aquella fase de pérdida, de liberación, que son dos caras de la misma moneda, la pérdida o la liberación. Nosotros elegimos el significado que le damos. Si estoy perdiendo algo o estoy entregando, liberando algo. De la misma manera que en la constructiva o creciente, nosotros elegimos si significamos ese tránsito como ese aspecto, como un construir o como un abandonar, como un abandono del hogar. ¿Estoy abandonando el hogar? ¿Estoy perdiendo el hogar? ¿O estoy construyendo algo propio? Y en la menguante, ¿estoy perdiendo lo que fui? ¿Estoy perdiéndome? ¿O estoy entregando? Lo cual otorga un sentido, ¿no?, a esa pérdida. Porque es esa pérdida, es la cosecha la que da sentido a todo el proceso. El destino del fruto es ser cosechado, es ser arrancado del árbol, de la planta que le dio vida para poder cumplir su función y liberar una nueva semilla.
que vuelva a reiniciar el ciclo. Entonces, ¿cuál es el punto? Uno de los puntos, al menos, a los que quiero llegar con todo esto. Que si nosotros entendemos un poco esto, no tenemos que consumir literatura. Somos libres de aprender observando, sin tener que seguir estudiando más texto. Observamos los ciclos, observamos. Y de ahí se desprenden nuevos significados todo el tiempo. Vamos ahora, por ejemplo, bueno, antes de pasar a los benéficos, vamos a ir al otro maléfico, las oposiciones. La oposición es la transición entre la fase creciente y la fase menguante. Es un momento de revelación. Cuando yo me opongo a algo, cuando algo se opone a mí, lo veo claramente. Hablemos de florecimiento o hablemos de límite. Lo veo. Veo el florecimiento. Cuando el árbol hace flor, cuando echa flor, no hay duda de qué árbol es. No hay duda de que está vivo. No hay duda de lo que nos trae. Es una promesa. Cuando yo avanzo y me encuentro con el muro, con el límite, tampoco hay duda. Ese es el límite en el cual me puedo reflejar, me puedo ver en ese límite. Entonces aquí no hay, en la oposición partil no es ni creciente ni menguante. Si hay orbe, es interesante observar. Sí, pero eso es otro tema, ya es si el planeta se está acercando al grado del aspecto, el planeta rápido, o se está alejando. Entonces hablamos de aspectos aplicativos, los que se acercan, en este caso a los 180 grados, que es el ángulo de la oposición. Si tiene, por ejemplo, 176 grados, es una oposición aplicativa, porque el planeta está llegando a la oposición. Si tuviera 184, por ejemplo, sería una oposición separativa. Esto vale para todos los aspectos. Una cuadratura son 90 grados, pues 88 grados, cuadratura aplicativa. 91 grados, separativa. Tiene más fuerza, dice la teoría que tiene más fuerza los aspectos aplicativos que los separativos. Entonces la oposición no es ni creciente ni menguante. Es la oposición y la conjunción, por supuesto. No son ni crecientes ni menguantes. Son el punto de transición. Y son los aspectos más importantes. Las oposiciones y las conjunciones son los planetas, los aspectos que más tienen que ser tenidos en cuenta en una lectura, seguidos de la cuadratura, luego el trígono y luego el sextil. Ese es el orden de importancia. Conjunción, oposición, cuadratura, trígono y sextil. Si nosotros vemos una conjunción o una oposición, sabemos que es el aspecto más fuerte de la carta. Hablando de planetas personales, hasta Saturno. Los transpersonales están en otra esfera ya. Si no tenemos ninguna conjunción ni oposición, pero tenemos una cuadratura, sabemos que esa cuadratura es el aspecto más importante, digamos, el que más pesa en la carta. Entonces, seguimos ahora con los benéficos. Sextil. Aspecto análogo a Venus. Es un aspecto venusino. Un aspecto que busca magnetizar, atraer. Atraer recursos. Atraer recursos que también tiene mucho que ver con las relaciones. Al final los recursos nos los traen otros, de la forma que sea. Aunque digas, no, yo me lo pagué yo mismo ya. ¿Cómo conseguiste ese dinero? Trabajando para otras personas, ofreciendo algo a otras personas. Al final, la obtención de recursos y las relaciones personales están íntimamente relacionadas. Entonces, un sextil creciente. ¿Obtengo recursos para qué? Para construir la forma que se está construyendo.
Y esto es algo que puede parecer que no, pero está más allá de la voluntad. Quiero decir, ahora estoy diciendo, parece que como lo estoy diciendo, como que mi voluntad entra en juego, ¿no? De, yo busco recursos por... No, 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 ocurre. El creer que yo lo hago es una ilusión. Está en la naturaleza, es un programa que viene dado. Yo necesito recursos, yo necesito relacionarme y lo voy a hacer. Y si no lo hago es porque hay un problema, porque hay un obstáculo, porque hay algo que no está funcionando correctamente. Porque lo normal es que los procesos se den fluidamente en la naturaleza. Entonces, sextil creciente es una oportunidad para obtener recursos para construir. Sextil menguante es una oportunidad para obtener recursos, para entregar o para volver a sembrar, ya, para preparar una nueva siembra. O sea, al momento, al tiempo que yo entrego mi sustancia, estoy liberando un espacio, estoy generando un vacío que es fértil, un vacío que es la posibilidad de una nueva siembra. Y eso es el sextil. El trígono, cualidad jupiteriana, es un premio, podemos decir, o algo así. Cuando yo supero la cuadratura creciente, después de la cuadratura creciente, viene el trígono creciente. Es como la planta ya generó un tallo fuerte y al superar ese problema, ahora puede realizar su función, su metabolismo, de una forma mucho más fácil. O sea, Júpiter tiene mucho que ver con el metabolismo, con lo anabólico, con el crecimiento. Entonces el trígono tiene que ver con eso, con el crecimiento, con aquello que tras superar un problema inicial, una primera barrera, ese brote, ese nacimiento, pues se asienta y come, y se nutre y crece sencillamente, crece sin tener que hacer nada, por gracia divina, podríamos decir. La planta recibe la luz por gracia divina y la transforma en crecimiento. Un trígono menguante viene después de la oposición, no de la cuadratura. Cuando yo me enfrento a mi límite, me doy cuenta de que ya no puedo crecer más. Si yo acepto ese límite, si yo acepto que ya no tiene sentido seguir creciendo, pues se abre una oportunidad de fluir en la entrega, que sería ese Júpiter en Piscis trígono a la Luna, de desembocar. El río ya no tiene lugar para fluir, para su cauce se acabó, desembocó. Ese es el límite del río, es donde desemboca en el océano. Y ahí hay una oportunidad de expansión, de disolución, de entrega, porque es del mar, de donde una vez más se evapora, se generan nubes, viajan hasta las montañas, ahí pues, por las corrientes de aire se precipitan en forma de tormentas y de lluvia y vuelve a iniciar el ciclo otra vez. Eso es un poco el tema de los aspectos y cómo los aspectos, así como las regencias, se obtienen a partir de este mandala primordial, llamémoslo, de este mandala base, matriz, que es el llamado tema mundi. Hay algunas cosas más, por ejemplo, las exaltaciones.
a día de hoy no encontré ninguna teoría que me gustase de dónde surgen exactamente las exaltaciones. Pero voy a dar a pausa porque no tengo imagen para esto. La voy a buscar. Bueno, no encontré ninguna foto donde aparezcan las exaltaciones en un mandala que esté bien ordenado, con los signos en el sentido en el que están ordenados en una carta astral. Es decir, en el sentido antihorario. Entonces, bueno, vamos a tirar de memoria. Sabemos que el Sol se exalta en Aries. ¿Por qué? Porque con el ascendente en Cáncer, que es el ascendente del tema mundi, Aries es el signo donde la luz brilla más. Los signos de al lado, que son Tauro y Piscis, pues respectivamente se exalta la Luna en Tauro y Venus en Piscis. Que son, bueno, los dos luminarias, ya sabemos que tienen que ver con la luz, y luego Venus, que es un benéfico, pues se exalta en Piscis. El otro benéfico, que es Júpiter, se exalta en Cáncer, que es cuando nace un nuevo día, cuando existe el mayor potencial de crecimiento. Marte se exalta en Capricornio, que es el signo que está opuesto al ascendente en Cáncer, porque Marte también tiene cierta cualidad, o sea, Marte, aunque su arquetipo es corte y no estructura y límite como el de Saturno, pues resuena fácilmente con el arquetipo de Capricornio. A Marte se lleva bien con el arquetipo de Capricornio. O sea, Marte al final busca encauzar una energía que no cabe en el círculo. Capricornio le ofrece un caos para esa energía. Y Saturno, ¿dónde se exalta? En Libra, que es el fondo del cielo del tema mundi. Entonces vemos que también hay una lógica en las exaltaciones. Vemos que Saturno, que alquímicamente resuena con el anigredo, con la noche oscura, pues se exalta en Libra, que es el signo que cae en la medianoche, en el fondo del cielo, del tema mundi. Entonces hay una lógica, no es resonancia de significados, es matemática, es geometría. Por último, el tema de los gozos. Y aquí entramos ya en las casas. Aquí hay algo que se me escapa en cuanto al origen de esto. Lo que sé es que tiene que ver con los aspectos que hacen al ascendente. El ascendente es muy importante, el ascendente es el cuerpo, el ascendente es la persona, el ascendente es el vehículo, es el inicio de la tercera dimensión, por así decirlo. Es la Tierra, la tercera dimensión. Es la materia. Y aquí las exaltaciones, esto no tiene nada que ver con que un Mercurio en la primera casa sea más fuerte que en otras casas, o que la luna en la tercera casa sea más fuerte que una luna en la primera casa. No tiene nada que ver con eso. Es una forma de entender más los significados de las casas. Una luna en la casa 1 es más fuerte que una luna en la casa 3. No obstante, la casa de gozo de la luna es la casa 3. ¿Por qué? Porque la casa 3 tiene una cualidad lunar, tiene una cualidad de movimientos dentro de lo cercano, de aprendizaje en el entorno cercano, de hermanos, vecinos, la comunidad. Eso es muy lunar. Entonces, Mercurio en casa 1, la casa de los umbrales. Y Mercurio es aquel que cruza los umbrales, aquel que viaja entre planos. Y eso es la casa 1, es el cambio entre planos. Y eso es lo que nos tiene que decir Mercurio sobre la casa 1. La casa 3 ya lo acabo de decir, la casa de la diosa, pone ahí Godes.
La casa de la buena fortuna, la casa 5, está en trígono al ascendente. Y ahí está Venus. La casa 6 es una casa que no está en aspecto al ascendente. El quincuncio, hay a veces que le llaman en conjunto, precisamente. No se ve, porque no se, es un aspecto que no es aspecto, en realidad. Lo que indica un ángulo de 150 grados, un quincuncio, es que los planetas no se ven. Y aspecto significa mirar. Aspecto es como aspectar, es de espectar, de espejo, de mirar. Decir que dos planetas están en aspecto es decir que dos planetas se ven. Por eso es un poco contradictorio llamarle aspecto al quincuncio o al semisextil, porque se basan precisamente en que los planetas no se ven. Y esos son los planetas maléficos. O sea, las casas, perdón, las llamadas casas maléficas, que son principalmente la 6 y la 12, que es donde se sitúan los maléficos. Los benéficos en la 5 y en la 11, que están en trígono y en sextil al ascendente. Y ya vemos que están también en oposición. Igual que los maléficos, o sea, las casas maléficas están en oposición, las casas benéficas también están en oposición. Y luego la casa 9 y la casa 3. La casa 9, la casa de la filosofía, de los viajes largos, de las creencias, de, de la religión, la casa del sol. Y todo esto permite ordenar una jerarquía en cuanto a la importancia de las casas, porque la disposición por casas de los planetas nos indica la facilidad o la dificultad que tiene un planeta para expresarse, para expresar su significado. Un sol en Aries es un sol exaltado, es un sol que está fuerte, pero no es lo mismo un sol en Aries en la casa 1 que un sol en Aries en la casa 2. El entorno va a favorecer mucho más esa expresión del sol en Aries cuando está en una casa fuerte. Entonces, ¿cuáles son las casas más fuertes? Las angulares. La 1, la 10, la 7 y la 4. Y sobre todo, dentro de lo que son las angulares, las más fuertes son la 1 y la 10. Y luego la 7 y la 4. En orden de importancia, las siguientes casas son las sucedentes. La 2, la 5, la 8 y la 11. Y aquí tenemos un tema, porque hay dos casas sucedentes que están en ángulo con el ascendente, que son las casas donde gozan los benéficos, y otras dos que no están en ángulo con el ascendente, que son la 2 y la 8. Entonces aquí tenemos que las siguientes casas en potencia después de las angulares son las sucedentes, pero hay dos que son más potentes, que son la 5 y la 11. De la misma manera que la 1 y la 10 son más potentes que la 7 y la 4, pues la 5 y la 11 son más potentes que la 2 y la 8. Cuando tenemos un planeta en la casa 11, sabemos que está relativamente bien posicionado. Cuando tenemos un planeta en la 2 o en la 8, aunque no está del todo mal, no está tampoco del todo bien. Lo mismo pasa con las últimas casas, las cadentes, la 3, la 6, la 9 y la 12. Y aquí también tenemos dos casas que dentro de lo malo, digamos, dentro de la poca luz que reciben, pues son más potentes, que son la 3 y la 9, donde gozan las luminarias. La 6 y la 12 son las casas más maléficas, son las casas que menos luz, como que menos reflejan al ascendente. Desde el ascendente, que es la persona, que es el vehículo, que es la tierra, que es la materia. La 6 y la 12 son las casas que no se ven. El ascendente no las ve. Por eso los planetas situados ahí son planetas que tienen serias dificultades para poder expresarse. Entonces aquí volvemos a tener un poco lo mismo. Hay que aprender unos factores técnicos, que obviamente hay que aprenderlos, pero una vez los aprendiste no tienes que leer 75.000 millones de páginas de libros, de historias, de artículos, de vídeos, no, no, no. Ya puedes observar, ya eres libre de aprender por ti mismo, teniendo esta pequeña estructura.
la cual sí, si partes de cero vas a tener que dar unas varias vueltas para interiorizarla, vas a tener que practicar, pero no vas a depender de nadie. Puedes aprender astrología así, de esta manera. Cuando nosotros tenemos esta estructura presente, nosotros podemos leer toda la literatura que queramos y podemos nutrirnos de las interpretaciones que otros astrólogos nos dan. Y eso está perfecto. Pero nosotros somos capaces de ir a la cima. Nosotros no nos vamos a perder en ese bosque de interpretaciones, porque sabemos de dónde surge y podemos acceder a esa fuente. Entonces es como que las cosas toman su lugar. El valle es el lugar donde la vida se desarrolla y la vida está en constante transformación. La vida es impermanente. La vida es cambiante. No, es un laberinto. Nosotros no podemos encontrar unas, un esqueleto que nos sostenga ahí, porque está todo en constante devenir. Si nosotros ascendemos un peldaño y nos vamos a la cima de la montaña, que es de donde surge, de donde brota el agua que fertiliza el valle, ahí, desde ahí, podemos entender mejor cómo funciona el valle. Entonces, si yo tengo clara esta estructura del tema mundi, de las exaltaciones, o sea, de las regencias, de las exaltaciones y de los gozos de las casas, cuando yo leo un libro X de interpretaciones, puedo ir más allá, que es de lo que se trata. No lo convierto en dogma. Ese es el dogma malo, entre comillas. El creer que una interpretación es toda la interpretación. Y no, porque se está renovando todo el tiempo. Aunque el ecosistema del valle sea siempre el mismo, los árboles se están renovando todo el tiempo. El agua del río, como decía la famosa discusión de Heráclito y Parménides, es siempre el mismo río, pero al mismo tiempo no es el mismo río. Entonces, es que esta agua está muy buena. Yo siempre bebí aquí ya, pero se acaba de haber una lluvia torrencial que acaba de arrastrar un montón de mierda y el agua ahora mismo no está disponible para ser bebida con seguridad. Siendo el mismo río, siendo la misma agua, entre comillas, no es la misma agua. De la misma manera, como saber, o sea, una interpretación que en un caso es válida, en otro caso no lo es. No es el mismo trígono Júpiter-Sol en una casa eh, nocturna, en una carta nocturna, con una carta diurna, que en una carta dispuesta de una manera que en una carta dispuesta de otra. Entonces, ¿cómo poder yo no caer en ese tipo de errores de interpretación? Conociendo la fuente, conociendo la cima de la montaña, desde donde puedo vislumbrar el valle entero. Y el agua que emana de la cima es siempre pura. No tuvo espacio para contaminarse. No hay animales, no hay riadas, no, o sea, riadas que arrastren, porque solo ese agua viene filtrada únicamente por la roca. Entonces no hay riesgo de error. Y este es el dogma bueno, el dogma eterno, aquello que no cambia y que precisamente porque no cambia permite el cambio del valle. Preguntabais si había explicado lo de la casa, lo de la conjunción y no. Antes, cuando hablaba de los aspectos, me quedó la conjunción, que es el más importante. Es el aspecto de la siembra. Es el aspecto en el que sembramos una semilla, en la oscuridad. Es la luna nueva. Eso es una conjunción. O sea, una luna nueva es una conjunción. De la misma forma que la cuadratura creciente es el cuarto creciente, la oposición es la luna llena y el cuarto menguante o sea, y la cuadratura menguante es el cuarto menguante de la luna. Pues la conjunción es la luna nueva, es puro potencial, puro vacío, pura oscuridad, no se ve nada.
como no se ve nada, sé que algo se está gestando. Eso también otorga cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, cuando yo me siento vacío, yo elijo, sin nombrar eso, como un vacío, como una carencia o como un potencial, de la misma forma. O sea, estos son como el lado bueno y el lado malo, el lado agradable y el lado desagradable, ¿no? El lado desagradable es el vacío, me siento carente, siento que no tengo nada por lo que vivir. El lado positivo es que eso es puro potencial, a ser llenado. El vacío puede ser llenado. La oposición, lo mismo. Lado positivo, plenitud. Oposición, luna llena. Estoy lleno de luz. Lado negativo, la corrupción. Hay mucho que se acumuló que no... Bueno, a ver, depende de la pureza, digamos, con la que se haya dado el ciclo, pero lo normal es que en una luna llena haya escoria, llamémoslo, en una fase llena. Cuando yo nazco en una luna llena, es como, vale, ¿de qué me tengo que vaciar a partir de ahora? Cuando por progresión secundaria llego a una fase de luna llena, pues a partir de ahí me quedan 14 años de liberar significado. Y ahí va a haber cosas buenas y cosas malas, porque acumulé cosas que no todo es bueno, vaya. O sea, que no todo, hubo errores, hubo circunstancias que me obligaron a tomar decisiones que ahora repercuten. Y eso hay que limpiar. De la misma forma que el vacío no es completamente malo, la plenitud no es completamente buena. Tenemos un plano dual en el cual, pues eso, existe siempre contrastes. Entonces, recapitulando y añadiendo un poco más de información en el tema mundi, en ese horóscopo primigenio, encontramos la información de la cual podemos extraer por qué los planetas rigen determinados signos. Y del tema de los gozos planetarios, podemos entender la potencia de cada casa, de por qué unas casas son más potentes que otras, por qué un planeta en la casa 10 o en la casa 1 tiene más fuerza para expresarse que un planeta en la casa 8 o en la casa 12. Aquí tenemos dos planos de lo que se llaman dignidades. Están las dignidades celestes, que son los planetas en los signos, y las dignidades terrestres, que son los planetas en las casas. Eh, y aquí podemos añadir otras dignidades celestes a mayores de si el planeta está en regencia, si está en exaltación, si está en detrimento o si está en caída. Podemos decir la triplicidad. Y aquí tenemos que saber si la carta es nocturna o es diurna. Sabemos si la carta es nocturna si el Sol está por debajo de la línea del horizonte, la línea que marca el eje ascendente-descendente. Si el Sol está por debajo, quiere decir que la persona nació de noche y la carta es nocturna. Y si está por encima, la persona nació de día y la carta es diurna. Esto hay tablas que lo muestran para uno no perderse hasta que se lo aprenda. Pero una carta diurna, si el Sol está en fuego, está en triplicidad. Si Venus está en tierra, está en triplicidad. Es decir, en el fuego, la triplicidad es del Sol. En tierra, la triplicidad es de Venus. En agua, la triplicidad también es de Venus. Y en aire, la triplicidad es de Saturno. Esto en las cartas diurnas. Esto se busca como dignidades esenciales. Pones en Google dignidades esenciales y os aparece la tabla. La carta es nocturna. Triplicidad de fuego, Júpiter. Triplicidad de tierra, Luna. Triplicidad de agua, Marte.
triplicidad de aire, Mercurio. Esto añade un poco más de información del estado planetario. Es más fuerte un Sol en Aries en una carta diurna que un Sol en Aries en una carta diurna. Joder, a ver. Es más fuerte un Sol en Aries en una carta diurna, porque está también en triplicidad, que en una carta nocturna. Porque la triplicidad del fuego en una carta nocturna es Júpiter. Y así con todo. Un Marte en Cáncer es más fuerte o menos débil en una carta nocturna, porque la triplicidad en la nocturna del agua es Marte. Entonces esto también añade información sobre el estado planetario de los planetas. El estado celeste, perdón, de los planetas. Y luego el estado terrestre son las casas, que es cuánto las circunstancias materiales favorecen o dificultan la expresión de lo que el planeta quiere conseguir. Marte quiere conquistar, Venus quiere atraer, Júpiter quiere expandir, Saturno quiere limitar. Entonces, está en una casa potente, angular, por ejemplo, pues el planeta va a tener facilidad para expresar su naturaleza. Ahora, que el planeta que está en esa casa angular está en detrimento, pues hay la cualidad tiene tanta fuerza para expresar no es la cualidad arquetípica tan pura del planeta. ¿No? Un Sol en Libra, que está en caída, es un Sol que no es tan independiente como un Sol en Aries, un Sol en Leo. Entonces el Sol, que es individualidad, que es conciencia, necesita cultivar ciertas cualidades que a priori son contradictorias con su significado. Esta es la dificultad de la astrología, que es todo un sistema de analogías. Es un sistema. Los sistemas están formados por partes que cumplen una función y que no existen independientemente. No hay un Venus. Hay Venus en un sistema solar. De la misma forma, nuestro cuerpo es un sistema. Las manos, los riñones, los pelos, los ojos, lo que sea, las rodillas, no existen. No hay rodillas por ahí. Uno no ve manos por ahí, uno ve cuerpos que tienen manos. O sea, esto es una forma de pensar simbólica, analógica, sistémica, no más de hemisferio derecho que de hemisferio izquierdo. Estamos acostumbrados a pensar de una forma racional, patriarcal, que las cosas son así, definen las cosas y como que te las cargas, las matas, les quitas la vida. ¿Para qué? Para poder analizarlas, tiene una función. Pero la vida es un sistema, los ecosistemas son sistemas, y el cuerpo humano es un sistema. El sistema solar es un sistema y no existen sus partes disociadas del conjunto. Entonces, para yo poder hablar de Venus en esta carta natal X de esta persona, tengo que ver toda la carta natal. No existe Venus sola. Y esa es un poco la dificultad de la astrología. Ese es el laberinto de la astrología. Por eso, si queremos recorrer el laberinto consumiendo literatura sin entender esta base geométrica, como que se hace un poco bola. Sí que puedes llegar a entender cosas, pero es como que nunca acabas de saber interpretar. Porque eres esclavo de lo que has leído. No tienes las herramientas para ir más allá. Y esa explicación que tú leíste de Júpiter en la casa 5 es válida para una carta. Pero para esa otra carta, de esa persona particular a la que le lees la carta, esa explicación no es del todo válida. Aunque puedas sacar algún jugo de eso, necesitas percibirla directamente, la carta.
no puedes tirar de información solo, de texto. Tienes que tener capacidad para percibir, para observar lo que está pasando ahora, aquí, en esta carta, en esta persona, en este sistema. Todas las manos son manos, pero la mano en un cuerpo no es la misma que la mano en otro cuerpo, porque son distintas, porque el cuerpo es distinto, porque la persona es distinta, porque utiliza las manos de forma diferente. Vale, todas las manos tienen 5 dedos en principio, salvo anomalías, ¿no? Todas las manos tienen una forma, todas las manos sirven para algo. La mano no sirve para latir está el corazón. No obstante, no es la misma mano la de un herrero que la de un oficinista. No es la misma mano. Si yo quiero analizar la mano de un oficinista, tengo que saber que es oficinista. O sea, eso es una información importante. Lo mismo, ¿no? Una carta diurna, Venus o Marte en tal signo, en tal aspecto. Hay que ver todo el conjunto para entender esa función. Aunque haya un significado arquetipo de las manos sirven para manipular cosas. Manipular. Venus sirve para atraer, pero luego hay diferencia. Y bueno, esto sería la primera parte de esta de lo que yo al menos considero imprescindible para poder ejercer la astrología, de poder leer cartas. Más allá de eso, de acumular información, de poder percibir la astrología. La segunda parte serían las cualidades primitivas, que es otro tema. Entonces, hasta aquí este vídeo.